Amén, gloria a Dios. Y lo importante que es poder ver la palabra de Dios. Amén. Y lo importante que es poder leer la palabra de Dios. Y no solamente leer, sino también escudriñar, pensar, meditar en la palabra de Dios. Esto debe de ser la parte fundamental de un hijo de Dios y de un cristiano. Amén. Jesús puso como ejemplo de la palabra de Dios como una semilla. Amén. Y es una semilla que un sembrador siembra esa semilla, alguien que da la palabra, o también puede ser uno mismo leyendo la palabra del Señor con entendimiento, con revelación, con oración, orándole al Señor para que cuando nosotros leemos la palabra de Dios se nos revele. Y Jesús dio ese ejemplo maravilloso, porque Él hablaba conforme a lo que los que estaban cerca y lo que escuchaban pudieran entender. Y era gente del campo, y Jesús dio ese ejemplo de que la palabra de Dios es como una semilla que es sembrada en la tierra del corazón. Pero lo importante es que esa tierra del corazón tiene que ser una tierra donde la semilla pueda crecer y pueda echar raíces. Y esa tierra, ¿cómo puedo tener yo una buena tierra del corazón? Pues disponiendo mi corazón a escuchar la palabra de Dios con fe y abriéndole mi corazón. No cerrándome, no pensando en otras cosas, porque Jesús también dio ejemplos. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, pero mientras escuchamos estamos con otras cosas, y qué voy a hacer el lunes y el martes y si tengo que hacer, y con los afanes de toda la vida, porque hay muchos. Cuando nosotros damos lugar a esos afanes, lo que hacemos es ahogar esa semilla y ahogar la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, la palabra, esa semilla, tiene que caer en buena tierra. Y la buena tierra es estar atento, prestar atención, creerle a la palabra de Dios y creerle a Jesús. Y cuando esa semilla, esa palabra, hermanos, que no parece nada, lo que vamos a hacer ahora es compartir esa palabra. Cuando llega a mi corazón, a mi mente, y yo empiezo a darle vueltas, empiezo a profundizar, es cuando mi vida empieza a ser transformada, porque la palabra de Dios tiene poder. De hecho, la palabra de Dios es fuente de vida y fuente de verdad. Amén. La palabra de Dios es fuente de vida. Y nosotros lo que necesitamos, hermanos, es vida. Y la vida de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso es importante prestar atención. Por eso es importante preparar nuestro corazón y que nuestro corazón esté receptivo para que esa semilla caiga en buena tierra y lleve frutos. Porque es una promesa, es que Jesús dio la promesa. Él dijo, si la semilla cae en buena tierra, os digo que llevará frutos. Y frutos en abundancia. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que esa palabra va a obrar en nuestras vidas, que nuestras acciones, nuestra manera de vivir, lo que nosotros hagamos, nuestra vida, es como que esa palabra pues se va como a exteriorizar, se verá, se hará visible en nuestras vidas. Amén. Bendito Dios. Por eso, en Marcos 1:15, Marcos 1:15,
A ver si veo lucecitas. Ahí. Marcos 1:15 dice, diciendo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Veo la traducción que nos están poniendo en la pantalla y dicen, también me gusta porque dicen, crean la buena noticia. Creed en el Evangelio. Es que el Evangelio es esto, el Evangelio es buenas noticias. Buenas noticias tanto para nosotros como para los demás. Es que el Evangelio es todo bueno. El Evangelio es lo que necesita el ser humano. Amén. Son buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias de la obra de Cristo en favor de los que creen. Por eso hoy te invito a que abras tu corazón y que creas en el Evangelio. Miren, Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Si yo creo en el Evangelio, se producen dos cosas en mí. Si yo me atrevo a creerle a Jesús, si yo tomo la decisión de creer en el Evangelio, se producen muchas cosas, pero hoy quiero centrarme en dos cosas que se producen en nuestras vidas cuando nosotros le damos lugar y creemos en el Evangelio. Estas dos cosas, una, yo lo he puesto como añadiduras que se producen en nuestra vida, pero hay algo que va mucho más allá y se produce una esencia del Evangelio en mí. ¿Qué son añadiduras y qué sería la esencia del Evangelio? Añadiduras es lo que Dios nos da, lo que Dios te da y lo que Dios me da, que cubre las necesidades básicas de nuestra vida cotidiana. Y aquí podemos incluir milagros. Amén. Esos son añadiduras. Lo que Dios nos da. Es decir, si tú crees en el Evangelio y tú te abres al Evangelio, Dios te va a dar añadiduras. Dios cuida de nosotros, Dios cuida de ti. Amén. Por lo tanto, eso son añadiduras. Esencia es otra cosa mucho más profundo. Y la esencia es lo que hace que algo sea lo que es. Sé que es muy filosófico, pero la esencia es lo que hace que algo sea lo que verdaderamente es, lo que es. Es decir, la esencia del Evangelio es algo que hoy veremos que le da la identidad a lo que es, en este caso, el Evangelio. Por lo tanto, podríamos decir que es el fundamento. Jesús enseñó, lo hemos leído, enseñó a creer en el Evangelio y también nos enseñó y nos mandó a que anunciáramos el Evangelio, a que lo enseñemos al Evangelio. Nos mandó también a hacer discípulos. Y esto es, hermanos, lo que debemos hacer.
es enseñar, es creer, es hacer discípulos. Amén. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy? Y enseñar el Evangelio con las añadiduras, porque el Evangelio trae añadiduras, pero también debemos enseñar, y sobre todas las cosas, la esencia del Evangelio. De hecho, Jesús, a los que tenía cerca, les hizo vivir el Evangelio para que aprendieran. Y para que aprendieran, aparte de esas añadiduras que vendrán y vienen, que aprendieran lo que es la esencia de ese hermoso Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio y qué son las añadiduras? Las añadiduras, hermanos, son maravillosas, es lo más que parece lo más hermoso, ¿no?, del Evangelio, y nos gustan. Amén. Son esos milagros que Dios hace, esas ayudas divinas que cubren nuestras necesidades. Pero a veces caemos en el error de creer que son el centro del Evangelio y caemos en ese error de pensar que nosotros nos tenemos que centrar y que creemos que lo más importante del Evangelio son estas añadiduras. Lo que Dios puede hacer, lo que yo necesito y quiero que Dios haga. Que esas necesidades en mi vida sean cubiertas. Y recordemos, es una parte del Evangelio, pero no es la esencia del Evangelio. Amén. Pero que se dan, sí. Pero debemos tener claro estas cosas. No son el centro. ¿Son importantes y esenciales? Sí. Pero como hemos dicho, no es el fundamento del Evangelio. Sin embargo, la esencia, esa otra parte, pero que es lo más importante, no es tan espectacular, no nos gusta tanto y nos cuesta a veces entenderla. Pero les digo que es la base y la parte más importante del Evangelio. Miren, vamos a compartir unas historias bíblicas, a ver si nos podemos dar cuenta del mensaje que hay detrás de ellas. Miren, prestemos atención, son 4 historias que todos conocemos, o bueno, todos los que formamos parte, ¿no?, de hace un tiempo de la iglesia. Una es cuando Pedro se hunde, Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro intentó hacer lo mismo cuando Jesús lo llama, pero al sentir el viento fuerte y dudar, él comenzó a hundirse. Hasta que Jesús extendió su mano y lo levantó. Amén. En esta pequeña historia, así resumida muy rápido, la añadidura, para que nosotros entendamos, la añadidura es el milagro de Jesús levantando a Pedro. Ahora bien, ¿cuál sería la esencia de esa historia? A ver si le podemos dar un par de vueltas. Porque la añadidura es el milagro, es lo que nosotros necesitamos en el día a día.
pero la esencia es algo divino, importante. Historia 2. Luego no se preocupen porque luego vamos a aclarar todas esas cosas. Los discípulos, en un momento determinado y en una historia de la Biblia, dice que no pudieron sanar a un muchacho endemoniado porque carecieron en ese momento, ellos no tuvieron la fe necesaria para poder echar fuera los demonios de este niño o de ese joven. Hasta que en un momento aparece Jesús y en un instante, en un momento, liberó y sanó a ese muchacho. Si nosotros pensamos en esta historia, vemos que la añadidura, para que entendamos, es el milagro, la liberación de ese muchacho, la sanidad de ese muchacho. Pero para los discípulos hay una enseñanza ahí. Y esto es la esencia del Evangelio. ¿Cuál sería esa esencia? Historia 3, la pesca infructuosa. Pedro y otros discípulos pasaron toda una noche pescando, o mejor dicho, intentándolo, porque no pescaron nada. No tuvieron éxito, hasta que en un momento aparece Jesús en esta historia y les indicó en un momento, les dice, echen las redes aquí en este costado. Y ellos obedecieron y resulta que cuando sacaron la red salió llena de peces hasta que se rompía. Amén. ¿Cuál sería la añadidura en esa historia? ¿Cuál sería? Sí, el milagro. Es decir, Dios, Jesús, los prospera. Es decir, les da riqueza, los prospera. Les da lo que necesitaban para poder vivir el día a día. Les hace un milagro. Y el Señor con nosotros hace milagros todos los días y a veces no somos ni conscientes de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, hermanos, estamos tan metidos en este mundo, en las cosas de este mundo, en el día a día, que ocurren milagros que no nos damos ni cuenta. Y a veces ya los normalizamos. Amén. Pero nuestra vida, no te olvides nunca de enfocarte en Dios en todas las cosas. No te olvides nunca no quites los ojos nunca de Cristo y siempre agradeciendo. Amén. Porque ahora hagamos esa reflexión. Tú piensa dónde estás ahora y piensa en un momento cuando iniciaste, cuando empezaste, en el principio, cómo estabas y cómo estás ahora. ¿No hay un cambio? ¿No ves añadiduras en tu vida? Porque forman parte del Evangelio. Porque es una promesa de Dios. Y Él cuida de ti, cuida de mí. Y lo que hay por venir, aún hay mucho más. Porque Dios es así, Él cuida de nosotros. Pero esas añadiduras no deben ser el foco de mi atención. Historia, la cuarta. Miedo durante la tormenta a pesar de haber presenciado milagros. Los discípulos habían presenciado tantos milagros. Entraron en pánico durante una tormenta en el mar, cuando estaban en la barca.
demostrando miedo en lugar de confianza. Hasta que Jesús aparece otra vez, Jesús aparece en escena. ¿Cuántas veces ha aparecido Jesús? De las 4 historias, en todas. Amén. Jesús aparece. Y resulta que cuando Jesús aparece las cosas cambian, ¿o no? Gloria a Dios. Hasta que Jesús entra en escena, nos cuenta en la palabra de Dios que Jesús estaba dormido dentro de la barca, a pesar de la tormenta, Él estaba dormido. Y cuando se despierta y ve todo lo que estaba pasando y ocurriendo ahí, de repente Él se levanta, reprende los vientos y calma la tempestad. Por lo tanto, la añadidura sí es el milagro de calmar la tempestad. Es lo que necesitaban los discípulos en ese momento, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Cubre las necesidades de sus discípulos en todo momento. Por lo tanto, hay añadiduras en el Evangelio. Pero ¿cuál es la esencia de esa historia? ¿Qué pasa si nosotros enfocamos o predicamos predicamos el Evangelio y enseñamos que el Evangelio son añadiduras? ¿Qué pasa? Miren, si nosotros le enseñamos a la gente que el Evangelio, por ejemplo, es sanidad, no digo que Dios no lo pueda hacer. Ojo, digo que el Evangelio sea la añadidura, que el Evangelio sea centrado en la sanidad, en esa añadidura. ¿Qué pasa? Que cuando esto ocurra y cuando estén sanos, ¿qué pasará en esa persona? Que ya no necesitará el Evangelio. ¿Por qué? Porque ya está, es lo que necesitaba. No necesito el Evangelio ni a Cristo. Porque ya tengo lo que creo que era lo más importante. Si le enseñamos que el Evangelio es la prosperidad, una añadidura, cuando sean prósperos, ya no necesitarán el Evangelio ni a Cristo. Amén. Porque es lógica. Si yo creo que esto es lo que yo necesito, cuando yo tengo esto ya no tengo necesidad de nada más. Si enseñamos que el Evangelio es liberación, añadidura, cuando estén libres ya no necesitarán el Evangelio ni a Cristo. Si enseñamos que el Evangelio es restauración, que es añadidura, que vendrá la restauración, vendrá la liberación. Pero cuando el Señor nos restaure, cuando el Señor restaure a esa alma dirá, ya tengo todo lo que necesitaba, ya no necesito nada más, por lo tanto me voy. ¿Cuántas veces pasó en la iglesia que vino gente con necesidad? Y cuando esta necesidad fue cubierta, ya no los volvimos a ver más. Amén. Pero nosotros tenemos esa fe y esa confianza de que cuando un corazón se abre, y además si Dios tiene un plan, que Dios va a obrar en ese corazón. Amén. Pero si yo me centro en Dios puede prosperarte, Dios puede sanarte, Dios puede liberarte y centro mucho el Evangelio en esto y en esto, claro, cuando yo ya tengo esto suplido, ya está, ya no necesito nada más. Y si enseñamos que el Evangelio son beneficios personales, cuando estas necesidades estén cubiertas en nuestras vidas, ya no necesitaremos más a Cristo.
No me malinterpreten. No es que a Dios no le interese nuestra sanidad, nuestra prosperidad, etcétera. Claro que le interesa. De hecho, es que lo hemos visto lo vemos en su palabra. Lo hemos visto en las historias que hemos contado hoy. Claro que sí que Dios quiere. Claro que forma parte del Evangelio, sí. Y es una parte importante también. Vemos que cada vez que los discípulos o cada vez que alguien tenía una necesidad en su vida, aparece Jesús y Jesús le resuelve el problema. Jesús está ahí. Claro que sí que es importante. Pero no es la parte fundamental del Evangelio. Y además sabemos que la gente, ¿no? Las almas, cuando vienen a la iglesia, nosotros mismos, hermano, yo me acerqué a la iglesia porque tenía una necesidad. Yo me acerqué a la iglesia porque necesitaba un milagro. Y esto fue el motivo que me llevó de vuelta a la iglesia. No puedo ser hipócrita. Es así. Por eso no está mal si viene alguien con necesidad. De hecho, esto es el motivo por el que vendrán seguro. Y si le decimos que Dios suplirá sus necesidades y hará un milagro, está bien, porque va a ser así. De hecho, en Mateo 6, 25, 33, la palabra dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Dile al hermano que tienes al lado: ¿no vales tú mucho más que todos los pajaritos y los animales de la tierra? Y si tú vales más que esos pajarillos, Dios va a cuidar de ti. Amén. Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pero os digo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y dice: y todas las cosas os serán añadidas. Amén. ¿Dónde se enfoca Jesús? Busca primeramente el reino de Dios. Y no os preocupéis, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Serán añadidas. Bendito Dios.
Si nuestro enfoque del Evangelio solo está centrado en ciertas necesidades personales de nuestras vidas, estamos desenfocados del verdadero Evangelio. Porque cuando se solucionen estas áreas, ya no tendremos más necesidad de Cristo. ¿Y saben qué? Que esto es todo lo contrario del Evangelio. Si nosotros pensamos eso, es que no hemos entendido el Evangelio. Por eso yo estoy insistiendo siempre en que encontremos esa plenitud. Porque encontrar la plenitud separa las añadiduras de lo que es la verdad. Yo puedo vivir, según la palabra y las promesas de Dios, yo puedo vivir en completa paz y en completa llenura sin añadiduras. Que es difícil, sí. Que lo estoy buscando. Que lo encontré, lo creo. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, la esencia del Evangelio se refleja en este versículo que nos gusta tanto, o al menos a mí, en 2 Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Yo cogí esta parte que dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. La esencia del Evangelio se refleja en este versículo. Y a mí me costó tiempo a poder entender esto. Dice, es que ahí lo resume todo. Dice la palabra, te dice la palabra, me dice la palabra. Te basta mi gracia. Yo creo que con esto se resume todo. Mi gracia tiene que ser suficiente. Es como que Jesús te dice, yo lo soy todo para ti. Yo soy suficiente. Y luego nos enseña algo tremendo y dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Parece que es todo lo contrario de lo que nosotros siempre hemos creído que es el Evangelio, lo que nos han enseñado. Pero es así. El Evangelio se perfecciona y Jesús empieza a obrar cuando tú te sientes débil. Y una derivación de esa palabra debilidad en el original también significa fragilidad. Es decir, el poder de Dios se perfecciona en tu fragilidad. Amén. Porque somos frágiles, somos débiles. La religión quiere llevarte a que tú te consideres fuerte, que todo dependa de ti, que tú te sientas bien en tu conciencia, con tu esfuerzo, hasta el punto de poder dominar tu cuerpo y tus áreas, y tú llega un momento que digas, ya lo vencí. Pero esto no es el Evangelio. Esto no es el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que la esencia del Evangelio, el mismo Evangelio, se resume todo en esto.
esto es la esencia. Vivir una vida diaria reconociendo nuestra necesidad de Jesús. Y esto solo puede ser por medio de la evidencia de nuestra fragilidad. Evidencia quiere decir que es una certeza clara, manifiesta, que no se puede dudar, es algo cierto. Por lo tanto, tiene que hacerse clara esa certeza de que nosotros como humanos somos débiles y frágiles. ¿Y cómo se consigue esto? Dios es experto en estas cosas. Dios expone nuestra condición en medio de situaciones en la vida. Dios expone nuestra condición en medio de situaciones difíciles. Por eso cuando empezamos al principio, claro, las añadiduras nos gustan y es normal porque son cosas que pedimos y Dios nos la da. Son cosas que tenemos necesidad y vemos luego la mano poderosa de Dios como nos cubre, nos ayuda. Claro, y esto es bueno. Esto nos encanta. Disfrutamos. Ahora bien, la esencia del Evangelio nos muestra lo frágiles que somos. Ahí ya no nos gusta tanto. ¿Saben por qué? Porque tenemos que pasar por momentos difíciles. Y todo tiene una razón. Y la razón es que nos demos cuenta que necesitamos a Cristo y que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y no hay otra. Por eso la palabra dice, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres consciente de que tú eres débil, ahí Dios puede obrar. Dios tiene las puertas abiertas y la libertad de poder obrar en tu vida. Porque tú desapareces. Porque tu condición frágil sale a relucir. Y no nos gusta, porque no nos gusta pasar por situaciones difíciles y por pruebas. O cuando pasamos algo, no sé si lo han vivido, pero pasamos algo, es como que nuestro carácter sale a relucir y hasta en un momento determinado pensamos, ¿esto soy yo? Señor, haz algo conmigo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de nuestra debilidad, nos damos cuenta de que muchas veces esa maldad del ser humano, de la caída, sale a relucir. Amén. Y aquí ahí es cuanto más te postras delante del Señor. Y ahí es cuanto más te humillas delante de su presencia. Y ahí es cuando uno se arrepiente, ¿a que sí? Que hemos leído al principio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bendito Dios. Por eso la esencia a veces no nos gusta y preferimos ser fuertes y dominar nosotros la situación. Somos débiles, necesitamos y siempre necesitaremos a Cristo en cualquier situación y en cualquier momento. Tú solo no puedes, yo solo no puedo. Por eso deja que el Señor obre y siempre con esta mentalidad y ese corazón, Señor, te necesito. Señor, dependo de ti. Señor, yo me equivoco, Señor.
porque sé, Señor, bendito, que tú eres el que va a hacer la obra. Y disponer nuestro corazón. Ya vamos terminando, pero mire, si se fijan, todas las historias que hemos compartido antes, esas 4 historias, tienen algo en común. Y las 4, los discípulos fracasan en las 4. Amén. En las 4 su condición sale a la luz, a relucir. Y en estas 4, en estos 4 momentos, entienden y comprenden la necesidad que tienen de Cristo. Amén. La necesidad que tienen de Jesús. Y cuando ocurre esto, resulta que ahí es cuando Jesús entra en escena. Y ahí ocurre el milagro. Allí ocurre la añadidura. Ahí Jesús nos está enseñando y le estaba enseñando a los discípulos lo que era la esencia del Evangelio, lo que es lo más importante del Evangelio. Abraham intentó cumplir las promesas de Dios con sus fuerzas y fracasó. Y cuando fracasó y vio sus miserias, entendió la necesidad que tenía de Dios en su vida. Y esto, cuando él se da cuenta de lo frágil que es, esto le da lugar a Dios para poder obrar y para poder hacer el milagro, poder traer esas añadiduras. Por eso no te quiero desanimar, al contrario, quiero que cuando venga el fracaso, sepas que no está todo acabado. Al contrario, cuando venga el fracaso es la perfecta oportunidad de conocer la esencia del Evangelio y que Dios pueda añadir lo necesario en tu vida para llevar a cabo su plan maravilloso. Amén. Bendito Dios. Tenemos que entender, hay que entender que el plan de Dios y sus promesas, cuando Dios tiene un plan contigo, este plan arde en tu corazón, arde en nuestro interior y hace que nos movamos. Muchas veces uno le cuesta mucho quedarse quieto, como que nos impulsa, nos activa. No nos deja estar con los brazos cruzados sin hacer nada, ni estar ahí esperando, sentados en el sofá. Nos hace actuar. Porque no podemos estar como ese joven que enterró el talento, pensando, lo voy a enterrar porque no sea cosa que fracase. Lo voy a enterrar porque así seguro que no voy a fracasar y no tendré que pasar por todo ese proceso. Pero hermanos, Dios no obra así. Dios te da para que tú vayas y lo multipliques. Y en este ir y como arriesgar para que se multiplique, podemos pasar procesos de fracaso. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta del que el que hace la obra es Él. Nos demos cuenta que dependemos de Él. Nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Amén. Esto es la esencia del Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio es entender y comprender que necesitamos a Cristo porque Él lo es todo. Esto es el Evangelio. Lo demás son añadiduras. Todo lo que el Señor hará, que va a cubrir todas nuestras necesidades.
el plan que Dios tiene para nosotros. Todos son añadiduras. El Evangelio es Cristo y mi necesidad de Él. Necesito a Cristo. Cristo lo es todo en mi vida. Amén. Bendito Dios. Y concluimos con esto. Lo que debemos enseñar, que lo que es el Evangelio, no se trata solo de obtener añadiduras y beneficios en ciertas áreas de nuestra vida, los cuales también son parte y forman parte del Evangelio. La esencia es la parte principal. Es entender la necesidad en todo momento que tenemos de Cristo. Si esto se nos revela, nunca nos apartaremos de Él. Amén. Porque muchos se apartan del Evangelio por los fracasos. Porque no han entendido que ese fracaso será el trampolín que lo llevará al plan de Dios. Si uno abre su corazón y entiende que Jesús lo es todo. Amén. Porque nosotros nos venimos abajo en los fracasos porque siempre dependemos de nosotros y pensamos que todo depende de nosotros. Y cuando uno fracasa, dice, no sirvo para esto. Por lo tanto, te vas, lo dejas. Pero cuando tú te das cuenta de que tu vida depende de Cristo, todo cambia. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Que dependemos de Él. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, que es lo que Jesús dijo. Arrepentimiento, al final es esto. Es cuando se expone, es que se expone nuestra pobre condición. Se expone lo que somos. Y aceptamos nuestra necesidad de la gracia de Dios. Amén. Porque no podemos predicar que se arrepientan por encima, porque esto no es arrepentimiento. Yo puedo decir, sí, me arrepiento de esto, de lo que he hecho tal cual, pero el arrepentimiento es mucho más profundo. Es entrar en la profundidad con el Señor, entender mi condición y decirle, Señor, ahora entiendo que te necesito. Ahora entiendo y veo mi condición, sé que te necesito. Esto es arrepentimiento. Y creer en el Evangelio es creer en Jesús, en su obra redentora y la necesidad que tenemos de Él. Amén. Esto es creer en el Evangelio. Y esto es lo que Jesús nos llama a hacer. Amén. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, te pertenece. Señor, te glorificamos. Señor, te necesitamos. Señor, queremos presentarte a ti como la salvación, como todo lo que necesita el ser humano, Señor. Yo te pido, Padre, que tú estés obrando en cada vida y en cada corazón, Señor. Tú conoces los corazones de los que hoy están aquí, Señor. Su condición, Señor. Todo lo que tienen que pasar, Padre. Hoy tú te presentas delante de sus vidas como su Señor, su Salvador y el todo. Todo lo que necesitan, Señor. Y todo lo que necesitamos.
Por eso hoy abrimos nuestro corazón y te decimos que sí, Señor, que creemos en ti, que creemos, Señor, en tu palabra, que te creemos a ti como nuestro Señor y Salvador, Jesús, como el Cristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros, el que pagó el precio hasta la muerte y luego la resurrección para darnos vida y poder acceder a la presencia de nuestro Creador, nuestro Padre. Padre, pon paz en los corazones. Pon paz en los corazones. Bendito Dios, haz los milagros necesarios, Señor, que se necesiten, bendito Dios. Pero que entendamos y comprendamos, Señor amado, aleluya, que tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Amado Rey, en el nombre de Jesús, gracias. Toda la gloria y la honra. Y sobre todas las cosas, Señor, pon paz en las vidas, pon paz en los corazones y preséntate como poderoso gigante. Espíritu Santo, muévete con libertad. Espíritu Santo, entra y habita en los corazones. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 bendito Dios.